Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Vargas. A continuación voy a presentarles el caso de estudio parte 1 de la aplicación de conceptos del programa de redes de datos y conectividad. Para comenzar, voy a mostrarles el prompt utilizado que se usó en cada una de las IAs. Responde detalladamente paso a paso y fundamenta las decisiones técnicas. Sigue una redacción formal y una terminología propia de redes en español Colombia. Adjunta diagramas y esquemas si es posible. Especifica versión y fecha en todas las tablas. Incluye autores y control de cambios. Citación ética de fuentes y respeto por derechos de autor son obligatorios. El caso de estudio es el siguiente. Bueno, como le voy a mencionar, el caso que yo escogí fue el caso 5, el diseño integral de la LAN y WAN, con la metodología de 4 pasos. El contexto que se le dio a la IA fue, a las IAs fue la Cooperativa Educativa San Vicente va a integrar su sede principal con una nueva sede remota. Se requiere el diseño completo de la red, tanto de la LAN como WAN, asegurando conectividad confiable y escalable. Una metodología que se realiza en cada paso. Parte 1, el paso 1 realiza esquema de conexión detallando la disposición de router en cada localidad, las redes finales y las redes de enlace WAN. El paso 2 asigna las direcciones IP, máscaras y los gateways a cada red. Presentarlo en una tabla de direccionamiento completa e incluye versión, fecha, autores, control de cambios. Justifica las decisiones técnicas tomadas en los pasos 1 y 2, incluyendo brevemente criterios de selección, escalabilidad y seguridad. Parte 2, paso 3, presenta la configuración conceptual de los routers. Puede incluir comandos o describir el proceso de un simulador tipo Packet Tracer o Envision. Además de las rutas por defecto y rutas de sumario, incluye y construye la tabla de enrutamiento resultante. Agrega casos de prueba para validar el flujo de paquetes extremo a extremo entre las sedes. Y como por último, la documentación final, donde se elabora una memoria técnica, diagramas, anexos de cálculo y los checklists de pruebas realizadas, y presenta recomendaciones éticas y de buenas prácticas para el diseño. Se le pidió pues un formato requerido en técnico PDF, redacción, tablas, diagramas y anexos. También diagramas legibles como es el A3 o mayor se aplica y nomenclatura unificada, ortografía y consistencia gráfica. Acá tenemos la tabla comparativa de las soluciones de cada una de las IAs, del caso 5 de Cooperativa Educativa San Vicente. También tengo una conclusión, cuáles fueron sus semejanzas, fortalezas y debilidades. Todas las IAs entienden y abordan e implementan correctamente los pasos claves, la segmentación por VLANs, los routers, los switches, el direccionamiento independiente o la segmentación, la protección de datos, los checklists de pruebas y el cumplimiento legal. Voy a hablar de cada una de las fortalezas de las IAs a las que yo elegí. ChatGPT, simplicidad, didáctico, claridad para cualquier tipo de estudiantes. DeepSeek me detalló cada diagrama físico y lógico y me dio prácticas reales y configuración OSPF. Gemini me dio énfasis en seguridad, resiliencia y pruebas. Cloud me dio una documentación muy completa, muy profesional y lista para la producción. Cubre aspectos como el ROI, la inversión de retorno, el costeo, la legalidad, las verificaciones y los accesos. Eh, una recomendación de selección y combinación fue que usé Cloud para la estructura documental y para los checklists exhaustivos, como los cronogramas, el plan de contingencia y la matriz de riesgo. Para los diagramas y explicaciones usé Gemini. Para la integración de los comandos, ejemplos de los routers o los switches Cisco IOS, de los comandos IOS, utilicé ChatGPT y DeepSeek. Y para el apoyo en la ética, y me enfaticé en la protección de datos, cumplimientos de la ley 1581-2012, usé Claude.ia.
Ok, como les conté, la parte uno es el análisis y el diseño de la topología. Del caso 5 que habla de la cooperativa educativa San Vicente, integrará en su sede principal y una nueva sede remota. Se solicita un diseño integral siguiendo una metodología en 4 pasos. Bueno, yo usé un direccionamiento privado RFC 1918, y seleccioné el rango 172.16.0.0 con una submáscara de red de 12 para las redes LAN por las siguientes razones. Eh, conformidad normativa, cumple con las normas de RFC para redes privadas, en una escalabilidad organizacional, el cual permite una expansión hasta de 172.16.0.0 hasta 172.31.55.55. Son 16 redes de clase B. La segregación lógica me facilita la identificación geográfica mediante el tercer octeto, que es después del punto 16. Se utilizó para la sede principal una 172.16.10 y para la sede remota 172.16.30. Con esto que conseguimos, evitamos conflictos. Eh, el rango 172.16 es menos común que el 192.168, el cual es en las redes domésticas. Y las máscaras 24 para los segmentos LAN se eligió así porque la capacidad suficiente de 254 hosts por segmento excede los requerimientos actuales, el cual el administrador principal, eh, 60 usuarios, el cual es un 23.6 de utilización, los docentes principales, 80 usuarios, el cual es el 31.5 de la utilización, los administradores remotos son 35 usuarios y los docentes remotos, que son 45 usuarios. El margen de crecimiento permite duplicar o triplicar usuarios sin rediseño. La simplicidad operativa, máscara estándar facilita el troubleshooting y la administración. Una compatibilidad por defecto en la mayoría de los equipos. Mm, Enlace WAN, se usó una máscara de subred de 30/30, ya que es un enlace punto a punto que utiliza una máscara 255, 255, 255, 252, porque es eficiente para el direccionamiento, solamente se requieren dos IPs utilizables, es un estándar en la industria, la seguridad minimiza la superficie de ataque al limitar host por segmento y conserva las IPs públicas si el ISP asigna IPs públicas se optimiza en su uso. La dirección pública, la 201.1.1.0.30, perdón, 201.1.0 máscara 30, es una dirección pública para el rango de América Latina. En este diseño asumimos que la asignación por ISP Carrier para el enlace dedicado. Tenemos una alternativa para usar una VPN sobre Internet con IPs privadas en el túnel RIPC. Los criterios de seguridad implementados son la segmentación del tráfico. Separamos las redes administrativas de docentes y aislamos todo el tráfico sensible, lo que son finanzas, nóminas, del tráfico académico. La implementación de VLANs, que aunque los routers tienen interfaces físicas separadas, se recomiendan VLANs en los switches. La preparación para los ACLS, usamos una estructura que permite implementar mesas de control y acceso entre segmentos. La seguridad en el enlace WAN.
cifrado IPsec para proteger datos en tránsito entre las sedes, autenticación MD5 o SHA en protocolos de enrutamiento dinámico, filtrados de listas de control en interfaces WAN para bloquear tráfico no autorizado. Los criterios de escalabilidad son crecimientos horizontales y este diseño permite agregar nuevas sedes, asignar rangos de IPs en el tercer octeto y más segmentos por sede, como son subrangos como 172.16.11x y 116.12x para los departamentos que se vayan añadiendo en un futuro. También tenemos enlaces redundantes, que son interfaces adicionales en los routers. Esto lo usamos para un respaldo por si llega a haber alguna indisponibilidad. El crecimiento vertical, tenemos un ancho de banda que permite a las interfaces upgradear a 10 GB con cambios de transceiver. Capacidad de procesamiento, los routers ISR 4000 soportan throughput con un rendimiento mayor a 1 GB por segundo, con licencias adicionales. Los servicios avanzados, plataformas que permiten agregar firewalls, VPNs, IPS, QoS, sin ningún cambio en el hardware, sino todo a nivel de software. También tenemos una migración a IPv6. El esquema de sus redes facilita el dual stack, o sea, combinar lo que son IPv4 con las IPv6. También tenemos un mapping directo, esto con una 172.16.10.024, que se traduce a una IPv6 AFD00.16.10 máscara 64. Esa estrategia de transición nos permite túneles 6T04 o un dual stack en routers. Los criterios de disponibilidad y la confiabilidad, son componentes fundamentales en la seguridad, son puntos únicos de falla identificados. El enlace WAN único, un riesgo de interrupción total entre las sedes, mitigación propuesta, un enlace secundario con un ISP diferente, un diseño pues a futuro que se tiene, router único por sede. El fallo del router deja a todas las sedes sin conectividad. La mitigación es un HSRP VRRP con un router secundario, que lo veremos en la fase 2. Y la recomendación de una alta disponibilidad es un enlace WAN de backup de un 4G, de un 4G LTE con un menor ancho de banda para una contingencia en caso de que haya que usarla. Una redundancia de alimentación para la alimentación eléctrica, como son los VPS en routers críticos, y un monitoreo proactivo con un protocolo SNMP con alertas para interfaces, CPU, memoria, en caso pues de una infraestructura de monitoreo. Ya la parte 2, que fue la configuración y enrutamiento de los routers, vemos que acá tenemos la sede principal con sus comandos. Vemos que al router 1 se le habilitó la contraseña, se encriptó. Tenemos pues ya los comandos para la seguridad de acceso, como tal, los passwords, todo el tema de logueo, la ejecución de un timeout en caso de estar pues una contraseña equivocada, una superación de intento de logueos. Le añadimos un protocolo SSH para la conexión a los routers. Le configuramos, le configuramos el dominio. También le generamos una encriptación RSA de módulo 1048. También la configuración de la LAN, como vemos aquí los puertos
de las interfaces, de la Gigabyte y Ethernet. Le configuramos bueno, le configuramos el nombre, la LAN administrativa, le configuramos la VLAN 10, guardamos con las configuraciones del direccionamiento IP y la máscara de su red. Lo mismo para la VLAN 20, también configuramos la interfaz WAN y el enrutamiento estático. Aquí vemos pues servicios de redes, vemos login y monitoreo, y igualmente también lo hacemos para la sede remota que es en Medellín, de la misma manera. Servicios de red, acá tenemos como tal un análisis de las rutas configuradas en tablitas, tenemos tipo de ruta, el siguiente salto, la submáscara, el router, eh, también tenemos unos casos de prueba de las tablas de enrutamiento, cuáles serían sus gateways, sus interfaces, el protocolo y el estado. Acá vimos un comando de verificación. Después de mirar cuáles son las IPs del router, nos muestra a qué puerto, a qué interfaz está conectando cada una de las IPs. Lo mismo para Medellín. Vemos también el mismo caso de, de la máscara de la tabla de enrutamiento, perdón, de la tabla de enrutamiento. Aquí tenemos un caso también de una validación que se hizo extremo a extremo. Se tomó un origen, un PC principal, de administrador, y se tomó un destino. En este caso se tomaron varios orígenes y destinos, como lo son los PCs administradores, los gateways, la red de docentes y los otros y los otros routers. También vemos acá, sí, acá más abajo podemos ver el flujo con el que se hizo cada uno del caso de estudio. Vemos que se hizo un ping, se hizo un ping del origen PC admin, que es la 172.16.10.50, a un servidor de docentes en la sede remota con la IP 172.16.40.200 por el protocolo 443. Lo que hace el flujo es que el origen envía el paquete, en este caso se puede decir que es un PIN, él consulta en la tabla de RP el destino, si está en la red, cuando ve que no está, toma una decisión de enviarlo al gateway por defecto, que en este caso es la 10.1. Él consulta en la tabla de RP si tiene la MAC de ese dispositivo. Cuando ve que sí la tiene, la mapea y ya después envía la trama con su MA origen, MA destino y la carga de trabajo, que es el paquete IP. Aquí tenemos pues como el contenido de lo que es la cabecera del paquete. Vemos que tiene la IP origen, la IP destino, tiene cosas como el TTL, el protocolo, los puertos, orígenes y destinos. Y el router 1 ya procesa el paquete. Él recibe el paquete en la interfaz G01, en la G001, y empieza a decrementarle TTL a 64, a 63 y así sucesivamente. Él consulta la tabla de enrutamiento, él mira que el destino es la 40.0 y empieza a hacer coincidencias con la ruta estática y hace el siguiente salto. Y la interfaz de salida en este caso es la G000. Consulta la tabla de RP si tiene el MAC, si tiene la dirección MAC de ese dispositivo, si la tiene, reenvía trama por la interfaz 0000 y ya tiene lo que es la MAC origen, que es el router 1, y la MAC destino, que es el router 2. Aquí tenemos cómo el enlace WAN transporta la trama, el segmento WAN, el medio físico por el que lo realiza, que es fibra óptica o un enlace dedicado. Vemos también la latencia típica, y es 30 milisegundos, un ancho de banda de 100 megabytes por segundo. Y ya el router 2 procesa el paquete, recibe el paquete de la interfaz G000 y empieza a decrementar de 63 a 62.
hace la consulta de la tabla de enrutamiento, del destino, la coincidencia de red directamente conectada y la interfaz de salida, que en este caso es la G010. Hace la consulta de la ARP si tiene la MAC de la 40200. Al no tenerla, él envía un paquete ARP de request de, de solicitud en la VLAN 20. El servidor responde con su MAC, esta es mi MAC, entonces ahí se envía la trama por la interfaz G010 con su MAC origen, que es la del router 2, y de la interfaz G010, y la destino, que aún no la conoce. Ya el paso 5, el destino recibe el paquete. El servidor docente con la IP 172.16.40.200 recibe la trama en su tarjeta de red, en su NIC. Verifica que la MAC destino coincide. Si coincide, extrae el paquete IP y lo verifica en la IP destino, que es la IP del router 2. Entra en segmento TCP a capa de transporte y ya la aplicación procesa la solicitud HTTPS en puerto 443. La respuesta en sentido inverso, del servidor al router 2, al enlace WAN y al router 1 y al PC admin. Este ya es la solicitud pues, que se realizó en un sentido inverso con las IPs y con las MACs intercambiadas. Aquí tenemos la verificación de cada una de las tablas de la ARP. Vemos cada una de sus IPs, vemos su MAC y su puerto de interfaz. Aquí podemos ver pruebas de latencia y rendimiento. Vemos cosas como la latencia, el mínimo en milisegundos, la latencia promedio, la máxima, el jitter. Vemos la pérdida de paquetes. Vemos el rendimiento en megabytes por segundo. Aquí tenemos una configuración, perdón, una documentación técnica final de cada una de las validaciones de la implementación, configuraciones básicas, direccionamientos IP, enrutamientos, conectividad, seguridad, servicios, y como por último la documentación. Aquí tenemos los diagramas de flujos que se hicieron por Géminis. Vemos como el flujo de tráfico de un origen pasa por un enlace WAN y llega a su destino. De un servidor, de un router 2, pasa por WAN al router 1 y al PC, o de manera inversa, que sería que el PC manda su paquete, su trama al router 1, después a la WAN, después al router 2 y como por último al servidor. Aquí tenemos cálculos que se hicieron también con ayuda de ChatGPT. Vemos un ancho de banda promedio, vemos paquetes por segundo, vemos sesiones recurrentes, latencias promedios, cómo se sacaron esas fórmulas. Eh, También vemos una proyección de crecimiento, cuántos usuarios pueden llegar a existir, ¿cierto? Y tenemos un plan de contingencia y de recuperación ante cualquier escenario de falla. Vemos una falla de enlace WAN, vemos una falla del router 1 o del router 2 o de la interfaz LAN. También vemos una falla de alimentación, saturación de enlace o un ataque de negación de servicio. Vemos cada uno de los contactos de escalamiento en caso de que haya una afectación. En los niveles, nivel 1, soporte técnico, nivel 2, administrador de red, nivel 3, proveedor ISP y nivel 4, integrador CISO. Aquí tenemos recomendaciones éticas y buenas prácticas a la hora de la implementación de nuestras redes. Vemos la transparencia y la responsabilidad, vemos prácticas de ingeniería, normas, estándares de todas las redes. Vemos nomenclatura y documentación. Vemos por acá procedimientos de gestión de cambios, quién es el responsable, cuál es la documentación, cuánto se va a demorar.
cada una de sus fases. También tenemos una tabla de control de versiones, los dispositivos, qué cambio se realizó, cuál fue el número de etiquete, quién fue el aprobador, qué fecha, todo. Aquí está el respaldo y recuperación de configuraciones, la estrategia de backups, tenemos un pequeño código que hace una copia de seguridad a las configuraciones de los dispositivos. También tenemos los procedimientos de restauración por protocolo FTP a un servidor con su archivo de configuración, todo lo que se guarda en los dispositivos. Pues. También tenemos temas de monitoreo y gestión proactiva, SAVIS, Nagios, tenemos SysLog, WipeChat, entre otros. Los umbrales son la CPU, temperatura, pérdida de paquetes, interfaces de la WAN, todo lo que se pueda monitorear. Tenemos un dashboard también, cada una de los KPIs, la disponibilidad, el rendimiento, recursos, tráfico, etcétera. La memoria técnica, que es lo que hemos venido hablando, la futura implementación de cada uno de las variables, tenemos el cálculo de la máscara 24, vemos cómo se calculan como los bits de red y los bits de los hosts, también de las máscaras, de la WAN, los que solamente utilizamos dos, los utilizados. Acá explicamos el seminario, porque se utilizan dos en la red y dos en los hosts. Acá tenemos análisis de cada uno de los tráficos, cuánto por usuario se puede consumir eh, cada una de las aplicaciones. También tenemos escenarios de promedios del tráfico en las sedes remotas y principales, una proyección a futuro para los siguientes 2 años y vemos un análisis de patrones de tráfico por cada una de las distribuciones horarias. Vemos que a las 2 es cuando más se ve tráfico. También tenemos un análisis de seguridad, matriz de riesgos, como son acceso no autorizado vía WAN, interceptación de tráfico, compra en el medio, ataques de DOS, malware, insider threat, falla física de equipamiento, inactividad social, como lo es el phishing, o vulnerabilidades de zero day, que son vulnerabilidades pues, nuevas. Tenemos también planes de mitigación, tenemos interceptación de tráfico WAN, tenemos acceso no autorizado, tenemos dispositivos para encontrar malware o ransomware, ingenierías sociales, contra ataques de DOS y el plan de implementación de cada una de las fases y sus cronogramas. Vemos en la fase 0 hay planificación, fase 1 infraestructura física, fase 2 configuración, fase 3 pruebas, fase 4 migración y fase 5 en el cierre. Vemos también cada uno de los presupuestos estimados de lo que nos podemos gastar. El análisis del retorno de la inversión, la productividad por cada uno de los periodos, cuánto podemos recuperar. Y acá tenemos una prueba de conectividad desde que hicimos ahora con cada uno de los dispositivos de manera organizada. También hicimos una prueba de rendimiento con las sedes principales y remotas, una prueba de seguridad con cada uno de los access links y eso de todo. Hasta luego, feliz tarde.